Sándwich. Vamos a suponer que ustedes tienen f de h. No está en la misma notación del libro. Entonces, fíjense, usted toma un punto arbitrario cualquiera x y ven, esta sería la altura de x, esta sería la altura de n y esta sería la altura de h. Tenemos el sándwich. Dense cuenta que esta altura de n está entre f y h. La altura de n es mayor o igual que h, pero más que f. Dense cuenta que estas tres funciones, bueno, yo la partí del origen, pero puede empezar a cualquier lugar, pero estas tres funciones son de alguna manera, tienen una tendencia creciente, ¿sí? Entonces, cualquier operación que yo le aplique a esto, cualquier operación, me va a conservar la misma desigualdad. Por eso es que si yo tomo el límite, cuando x tiende a un valor real, o allá puesta a la izquierda a la derecha, de todo esta desigualdad, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa al límite? El límite es evaluar la función en un valor muchísimo más grande que antes. Por lo tanto, si yo vuelvo a ver, me doy cuenta que aquí es esta desigualdad que sigue cumpliendo, pero más arriba. ¿Sí o no? Eso quiere decir que a nivel individual, cada uno cumple la desigualdad. ¿Sí? Y esto es lo que las personas le dicen Tenemos el sándwich. o de la acotación. Sí. Acotación o sándwich. Porque de alguna manera, cuando usted prepara un sándwich y coloca dos superficies, que son cuadradas, y en el medio relleno. ¿Sí o no? Bueno, este sería el relleno y estas son sus dos tapas. ¿Sí? Entonces, este límite tiene sentido. Y este valor son iguales. Si son diferentes, la conclusión es que los límites laterales por la derecha y por la izquierda son diferentes. Y por lo tanto, el límite no existe. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando uno tiene el límite, cuando x tiene infinito, ¿de acuerdo? Nosotros vimos de 3 más x4 sobre este es 3 más x4, este es un coseno y esto es x cuadrado. ¿Se acuerdan cuando vimos este límite? ¿Sí? Nosotros partimos de este elemento y este elemento sabemos que está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Por construcción, por su grado. Y establecemos una serie de pasos y calculamos el límite. ¿Qué hicimos primeramente? Bueno, hicimos una discusión de multiplicar x cuadrado, ¿no? Después hicimos la discusión que 3 más x4 es positivo. Por lo tanto, nuestro número positivo sigue siendo positivo, no cambia la desigualdad. La desigualdad cambia cuando el número es negativo. Y como lo tenemos de esta manera, entonces estamos diciendo que esta función está acotada por estas dos funciones. Entonces aplicamos el límite. No pasa de ahí, quiere decir. ¿No? Quiere decir de que esa función no pasa de allí. Exactamente. Bueno, entonces ya nosotros sabemos por la regla rápida que esto tiende a 1 entre x y 1 entre infinito da 0.
Y aquí exactamente igual. Y esto pasa si y solo si el menor o igual nunca puede ser. Nunca tengo un número que es menor que 0 y mayor que 0. Por lo tanto tiene que ser igual. La conclusión entonces es que el límite cuando es infinito, x cuadrado por seno de 3 más x4. Sí. Eso fue ¿por qué? Porque esto es verdad. Claro. Pero si en el infinito, por eso es que es importante no saber la curva. Si la curva hace así, toma este punto, póngase que esta es la curva H, esta es la curva G y esta es la curva F. Aquí tiene a quién? En este punto tiene a H, ¿cierto? En este punto tiene a G. Y en este punto tiene a F. Pero vean aquí. Si yo lo hago aquí, tengo 3 puntos. Sí. Y aquí tengo aquí a H. H. Aquí. A G. Y aquí. A F. H. F. F. G. H. Al revés. Igual. Así que el lema del sándwich, cuando x tiende a infinito, usted no lo puede aplicar. Entonces, ¿qué tienen que asegurar? Que su función sea 100. Y x cuadrado es una función estrictamente creciente. Sí. X4 es una función estrictamente creciente. Sí. Cuando lo aplico entre 3 sigue siendo creciente y 1 entre 2 también tiene tendencia creciente. Pero no es para cualquier elemento sándwich, ¿no? Claro. O como lo quieran, notación. Sí. En el caso de por ejemplo que te dio, FGH, allí esas funciones son crecientes. Por lo Claro, tanto se aplica el teorema. claro, si no, allá está un ejemplo. No crean que todo lo que uno ve y dice, no, sí, eso igual, no tiene que darse cuenta. Claro. ¿Sí? Y por ejemplo, ahí no aplica porque crece luego de Ahí crece. está el detalle, crece. Entonces tú tendrías que establecer el intervalo donde puedes aplicar uno y el intervalo donde puedes aplicar otro. ¿Sí o no? Pero, Sí, creo que se puede. pero el análisis del límite se vuelve más complicado. Es más engorroso. Claro, más complicado. Alcanza por una foto de todo esto. Exacto. Fíjense la otra cuestión. Fíjense ustedes lo siguiente. Cuando uno grafica busquen en su teléfono y grafiquen la tangente. Hito. ¿Qué les da? ¿Cómo le da la tangente? Función así. ¿No? Correcto. Pensando en la tangente, ¿sí? Se parece ser hiperbólico. En la tangente. Fíjense ustedes, en ese momento la tangente de X. La tangente de X es una cosa así, ¿verdad? Fíjense. Vamos a suponer que este es 0. Aquí tengo pi medio y aquí tengo pi. ¿Qué pasa en pi medio y en pi? Entonces traten de alguna manera de pasar en configuración esta cuestión. Creo que se puede cambiar radianes, ¿sí o no? Pues sí, a ver. Es que mostrar cuadrícula, por ahí debe ser. Mostrar cuadrícula, polar. Polar no sirve. Doméstico tampoco. Cuadrícula no. Ok, unidad angular, grado, radianes. En general, hay una broma que se llama unidad angular. Y entonces cambian ahí a radianes, ¿ok? Sí, angle unit. Lo tengo yo. Entonces fíjense ustedes, en radianes aparece así. Vean que el punto en radianes aparece cuando intersectan mayor que 2, ¿cierto?
y aquí casi cerca de 4. Pero aquí aparece cerca de menos de 2 y pico, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ah? En general. ¿Cómo es? Tangente de X. ¿Cómo es tangente de X? Ahorita me parece bien así. Porque cambiaste la escala. Creo. Dice algo. A ver. Herramientas. Aquí. Configuración. Cuadrículo, tipo de cuadrículo. Cuadrículo con 2. Y vamos a ver en general unidad de grado. ¿Está bien? Con el derecho, playa. No he definido bien la tangente. Pues es una composición. Vamos a poner ahí. Tangente. Pero tienes un valor aquí. Tienes un valor ahí. Tangente. Sale, vuelve a entrar y vuelve a aplicarlo a esto. ¿Pero qué es eso? Es un iPhone, ¿verdad? Ok, fíjense. Profe, ¿cómo es que en general, acuñada angular? Entonces, fíjense, aquí queda en menos pi medio y pi medio en la tangente tenemos un problema. Fíjense lo que es la tangente de Pero X. la hoja ya. Es el seno de X sobre el coseno de X. ¿Sí? Vamos a evaluar la tangente en pi medio. Entonces, ¿cómo queda? Seno de pi medio sobre coseno de pi medio. Ok, ¿cuánto vale el seno de pi medio y el coseno de pi medio? ¿Cuánto vale el coseno de pi medio? Recuerden, la función coseno es algo así. Esto es 0, esto es pi medio, ¿no? Y después de aquí a aquí, 0. esto sería pi, y esto 3 pi medio. O sea que esto queda 0. Y esto que está acá, ¿cómo queda? Seno de pi medio es algo así. ¿Sí o no? Es 1, ¿no? Y 1 entre 0. Infinito. O sea que la tangente en pi medio tiene asíntoto. Entonces, eso quiere decir, ¿qué pasa si yo tomo pi cuarto? Entonces uno toma tangente de pi cuarto. Queda seno de pi cuarto sobre coseno de pi cuarto. Pero el seno de pi cuarto es 1. raíz de 2 sobre 2. Pero Entre raíz de 2 sobre 2 me da 1. Fíjense que si esto es pi cuarto, ¿cuánto vale este valor? 1. Y valores mayores que pi cuarto, entonces miren lo que hace la curva. ¿Sí? es la tangente, ¿no? Esa es la curva de la tangente. ¿Sí? Si yo elevo ahora y digo tangente cuadrado de x, lo que estoy diciendo es a la tangente de x elevada al cuadrado. Entonces, todas las alturas negativas, ¿cómo quedan? Positiva. Entonces, la tangente al cuadrado queda así. Una parábola. Como una especie de parábola. Exactamente. Una parábola total. Entonces, uno se puede dar cuenta que la tangente al cuadrado de x es una función estrictamente mayor que 0. ¿Sí o no? Bueno, en tangente parece una parábola, pero... Exacto, parece. Y vean ustedes que esta curva llega hasta dónde? Hasta el infinito. ¿Sí o no? Sí. Está acotada. Bueno, no. ¿Qué significa esto? Que está acotada. Sí, o sí, sea sí. que cualquier cosa que nosotros le colocamos ahí siempre va a quedar ahí. Entonces fíjense ustedes. Esta es la recta y igual a x, ¿cierto? Y grafiquemos una exponencial. La exponencial de 0, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? O sea que la exponencial es como algo así. ¿Sí? Entonces grafiquen x y la exponencial. Borren esto y grafiquen x y la exponencial. De x la bisectriz y la exponencial. Exponencial de x elevado a la x. La exponencial de elevado a la x. Ay, se me no empieza a GeoGebra.
Y en el parcial. Exponencial de 0 es 1. Le queda una cosa así, ¿Sí? ¿verdad? Ujú. Fíjense que el exponencial no intersecta la recta, ¿cierto? Ah, te falta gráfica X. Gráfica X, la bisectriz. La curva queda así. Muy buena bien. Va el exponencial y nunca intersecta la recta, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Les dio? Sí. Exponencial y nunca intersecta la recta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se aproximen en el infinito, la recta siempre va por encima, la exponencial siempre va por encima de la recta. Y eso está en infinito. Por eso no. ¿Sí o no? Ahora fíjense ustedes, grafiquemos e a la menos x. Ahora, Entonces, quiere decir que el infinito, exponencial elevado a la menos x. el infinito de la exponencial es mayor que el de la Y entonces la exponencial de menos x es una cosa que pasa, tiene que pasar por 1. Es una cosa así. ¿Sí? Entonces, aquí cambia la cosa. Siempre quien está arriba, x supera al exponencial. Pero el exponencial de menos x, ¿cómo es? En todo sentido siempre es positivo. ¿Sí? ¿Ven cómo uno puede entender, acotar bien las curvas? ¿Cómo? Gráfica. ¿Me entiendes? Entonces uno sabe, mire, si yo tengo un límite de tangente al cuadrado de x por exponencial de menos x, bueno, uno coloca esto aquí, uno dice, bueno, 0 es menor que la tangente al cuadrado, vamos a suponer límite cuando x tiene infinito. Vamos a suponer eso. O sea, bueno, esto es verdad, ¿cierto? Pero esto también es verdad. ¿Son lo mismo en ese intervalo? Entonces, cuando lo multiplique, esto también es verdad. Por lo tanto, el límite aquí y límite aquí, el límite aquí, límite cuando x tiende infinito de 0, el límite cuando x tiende infinito de esta cosa, y límite cuando x tiende infinito de esta cosa. Esto te da, en este orden, este te da 0 y por lo tanto este límite. Entonces la gente dice que si la exponencial multiplica una tangente cuadrada, entonces no existe límite. Bueno, y así tienen unas caracterizaciones que ustedes pueden ir construyendo. ¿Sí? Pero sin embargo, si uno calcula ahora exponencial de menos x sobre tangente al cuadrado de x más 1, esa que tienen ahí, ¿qué sucede? ¿Sí? Ahora tengo un cociente, ¿verdad? La exponencial de menos x, ¿en dónde va? Desde m0 hasta x. Entonces no dice. Pero la tangente al cuadrado de x siempre es estrictamente positiva. ¿Sí? Si tú le sumas 1, no cambia la desigualdad, ¿cierto? 1 más infinito. O sea que ya es 1. Y 1 es mayor que 0. Es positivo. Entonces, si yo me multiplico esto por una cantidad positiva, La hice. ¿sí? Y cuando toma el límite aquí y límite aquí, este da 0. Y este da. ¿Qué pasa en la tangente cuadrada cuando x tiende infinito? Ella es x entre 1, es infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese límite? ¿Qué pasa con ese límite? X entre tangente cuadrado de x más 1. ¿Con cuánto da? Si ustedes invierten la tangente, ¿cuánto da esto?
la inversión de la tangente. Aquí queda infinito, ¿cierto? Cierto. Aquí queda 1 sobre el tangente cuadrado de x. Y aquí queda 0. Ah, cero. Cuando lo multiplicas por x, esto es x, ¿no? O sea, está diciendo que 0 es menor que x sobre la tangente cuadrada de x. Y cuando evalúas el límite, ¿cuánto te da? ¿Ah? Esto da infinito. Y la tangente al cuadrado de infinito, ¿cuánto da? Infinito. Así que esto está. Infinito. ¿Cuánto te da? Entonces tú tienes que ver, si tú graficas x aquí, este cuadrado es esto, ¿verdad? Si tú graficas la bisectriz es algo así, ¿sí o no? Cierto. ¿Quién es mayor? ¿La tangente o x? O sea, que la tangente es mayor, ¿cierto? Cierto. La tangente es mayor que x siempre. Y cuando aplicas entre la tangente cuadrada de x, que es una cantidad positiva, aquí te da 1. O sea que esto es menor que 1, ¿sí? Y es mayor que 0, por lo tanto este límite ¿cuánto te da? 1. ¿Y esto qué pasa? No tiene. Entonces, ese es el tipo de análisis que hay que ir haciendo para cuando tiene el infinito. Piense usted un detalle. Esta es la exponencial de x. La exponencial de x, el límite cuando x tiende a menos infinito, eso da 0. ¿Ves que esto tiende a 0? Cierto. Sí. Nunca tocarle X. A ver, Sí. entonces, la cuestión de eso del infinito y tal, ¿verdad? Le hace pensar a uno que de repente, en un rango muy pequeño, no sé cómo se comporta la curva. A lo mejor microscópicamente, la curva no sé cómo se comporta. Pero las propiedades macroscópicas de la curva, sí las entiendo más. Eso es lo que se llama la convergencia asintótica. ¿Sí? En el ámbito de la física diríamos, lo macro lo entendemos, la relatividad, pero la mecánica cuántica es lo mismo. Siempre está eso, ¿eh? Dos análisis, lo micro, lo macro. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, fíjense, esa es la discusión que estamos haciendo hoy. Y después, bueno, estamos en la última parte de eso. Entonces, fíjense que en la página 959, y esto de todas maneras lo podemos ver el lunes también, ¿no? Repasar es Miércoles. el miércoles, ¿verdad? Sí, porque. Carnaval. Cierto. Porque venimos exacto, el lunes o el miércoles. Vas a venir. Regla 1, regla 2 y regla D. Si tú tienes un neperiano entre un polinomio, cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Eso es 0. Entonces, todas estas reglas que aparecen en la página 959 son consecuencias de graficar las curvas. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vean ustedes que uno tiene que tener cuidado en el análisis, porque fíjense. Uno sabe que x cuadrado es así, ¿verdad? Y que x4 es como una cosa así. Pero ¿cómo es x cubo? Así. Más. Sí. ¿Sí? Más hacia abajo. Entonces, calcular el límite cuando x tiende a menos infinito no tiene sentido ni para este ni para este. Pero para este sí, ¿Por qué? para potencias impares. Ah, sí, sí, Por lo sí. tanto, las cosas con potencias impares se complican un poco más. ¿Sí? Si se dan cuenta, el x cuadrado, el x4 que son potencias pares. Sí. Profe, ¿y por qué no completó como parábola? ¿Cómo? ¿Por qué no completó x cuadrado como una parábola? No. Ah, bueno, no lo completé como una parábola, pero digamos, no lo puede completar, digamos, pero siempre son estrictamente positivos, pero estos no. O sea que evaluando un límite en menos infinito para x cuadrado y x4, No tiene sentido. no, siempre va a ser positivo, pero para x cubo no. ¿Sí? Porque estoy diciendo que el límite, cuando x tiene a menos infinito en x cuadrado, es
Es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos infinito en x4 más Es infinito. infinito. Pero el límite cuando x tiende a menos infinito en x cubo es menos infinito. Eso es para potencias impares, ¿verdad? Menos infinito. O sea que cuando uno tiene en el análisis potencias impares, tiene que tener cuidado porque no puede suponer que las desigualdades siempre se cumplen. Porque ellos cambian de signo. ¿Sí? Es como uno diría en el ámbito, en random, pues. O sea, que es positivo, pero random. Las potencias pares son pares. Bueno, señores, con esto hemos terminado todo el tema del límite. Capítulo 8. Capítulo 9. 9. No, 9 es derivada. Bueno, capítulo 8. Sí, capítulo 8. 8. 8, 9. 8.5. 8.5. Yo lo tengo aquí hecho. Yo lo tengo hecho.